Más de un aspecto, más de una cosa están flotando sobre la legislatura a partir de estas horas y a partir de estos días. Y yo diría a partir de este feriado, porque primero está el tema de la proforma, segundo la reforma tributaria, tercero el aspecto relacionado con el informe sobre el famoso Pandora, en fin, y toda una suerte de acontecimientos que están allí medio acumulados y que obviamente tendrán algún desenlace en algún momento. Justamente por esto nos acompaña la doctora Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. De todos estos aspectos, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes? Tal vez el aspecto relacionado con el famoso Pandora y el informe que aparentemente tiene lista la comisión designada para investigar, entre comillas, este asunto. Buenos días. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Más que preocuparnos, yo creo que a la ciudadanía le molesta esta actitud que ha tenido esta comisión, primeramente creada ad hoc, porque la competencia privativa que la dio la ley para investigar temas inherentes al presidente de la República la tiene pues la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea se lo arrebató. Pero más allá de eso, hemos evidenciado que las comparecencias en esta comisión han sido casi nulas, ¿no? Nadie fue. Casi nadie fue, han ido muy pocos funcionarios, y los que han ido han sido arremetidos, en muchos casos insultados, en algunos casos alzados la voz de parte de algunos asambleístas en esa comisión hacia, por ejemplo, la superintendenta de bancos, el secretario general de la Administración Pública, Iván Correa, etcétera. Creo que esta actitud lo que devela es esta falta de seriedad técnica y de investigativa que tenía esta comisión para tener un informe serio y técnico. Sin embargo, obviamente, pues, ¿qué informe saldrá? Y en cualquier momento y en cualquier dirección va a ser un informe eminentemente político. Pero sí preocupa el hecho, tal como usted lo manifiesta, doctora, de que prácticamente nadie compareció. ¿Qué tipo de informe se va a presentar allí? Pues será un informe político, pero será un informe de la Asamblea. ¿Y eso le podría traer problemas al presidente? Bueno, finalmente ese informe se conocerá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo creo que los partidos serios, los bloques serios en la Asamblea Nacional, que conformamos la mayoría en la Asamblea Nacional, seguramente no se van a prestar para este show político que ha hecho esta comisión, donde finalmente lo que han hecho es eso, una plataforma política para querer desestabilizar el orden constituido en el presidente de la República democráticamente electo. Hemos visto al señor ex candidato Andrés Arauz desfilar por varios medios de comunicación internacionales queriendo desconocer lo que perdió en las urnas, ¿no? Entonces yo creo que en realidad los bloques probablemente de Pachacuti, quizás de la Izquierda Democrática, del Partido Social Cristiano, la propia bancada del Acuerdo Nacional, no nos vamos a prestar para este tipo de juegos, ¿no? El Partido Social Cristiano, en toda esta posibilidad de votación y de recomposición quizás de las fuerzas, es fundamental. ¿Se ha hablado tal vez con el Partido Social Cristiano sobre esto? Nosotros siempre estamos en conversaciones con todos los bloques políticos y el Partido Social Cristiano no es una excepción. De hecho, constantemente estamos en conversaciones. Mire, la votación, por ejemplo, para la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional tuvo el apoyo también del Partido Social Cristiano. Lo mismo nos juntamos en votación para elegir a los nuevos candidatos para la Corte Constitucional la semana anterior. Está conformándose esta nueva mayoría sensata que no tiene nada que esconder hacia la ciudadanía, ¿no? Hay señales de que se han hecho de a buenas con los social cristianos. Yo creo que nunca estuvimos de malas, ¿no? Yo le hablo por la Asamblea Nacional, nuestra relación en general con todos los bloques es cordial y el Partido Social Cristiano no es la excepción. Que a veces nuestros líderes puedan tener discrepancias no quiere decir que en la Asamblea Nacional a veces no caminemos juntos en pro de reformas para la ciudadanía, ¿no? Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Aprovechando su presencia, me gustaría profundizar en esos cambios que hay en este proyecto de ley de reforma tributaria enviada el día viernes por el Ejecutivo. ¿Qué pasa sobre todo con los impuestos, que es algo que preocupa a la ciudadanía? ¿Cuál es el cambio que existe en el documento? Justamente al presidente de la República le preocupa este hecho de que recibimos un presupuesto deficitario, ¿no? El déficit y la proforma en general es algo que nos preocupa, y por eso esta proforma que se envió en estos momentos es una proforma bastante conservadora. Y eso va enlazado de la ley que se ha propuesto. ¿Y en qué sentido? En este momento aproximadamente 1.900 empresas van a pagar el 0.8 de la contribución al patrimonio. Las personas naturales que tengan un patrimonio superior a $1 millón y en sociedad conyugal a $2 millones van a pagar también un impuesto temporal por 2 años.
Lo propio ocurrirá con el impuesto a la renta. Las personas que ganan a partir de $2,000 en adelante, que representan el 3.4% de la población, es decir, somos privilegiados porque la mayoría de la población no gana siquiera el básico, son los que van a pagar impuestos. En este caso, y el mensaje general a la ciudadanía es: para poder ayudar en este presupuesto deficitario, para poder financiar los gastos de la pandemia, para poder avanzar en un dinamismo y en un crecimiento económico, quienes más tienen, los más ricos, son los que van a pagar impuestos para arrimar el hombro, ¿no? Pero, asambleísta, precisamente la segunda vicepresidenta de la Asamblea, que estuvo hace pocos minutos acá, decía que hay una afectación a la clase media. Incluso ella decía que este impuesto iba desde $1,400, ya no desde 2,000, según lo que nos decía, y por ello ella ve que hay una afectación directa a la clase media. Bueno, yo creo que hay que tener un poquito claro el concepto de clase media. Clase media son las personas, en este caso, por ejemplo, quienes ganan a partir de $24,000 al año, representan el 3.4% de la población. No necesariamente esa es la clase media o la clase mayoritaria. Yo creo que un presidente gobierna para una mayoría, y la mayoría lamentablemente no tiene un empleo formal. Y por eso nos preocupa también el empleo, que eso va de la mano con la siguiente reforma que planteará el presidente Lasso, para que 7 de cada 10 ecuatorianos sí pueda acceder a un empleo digno y de calidad, ¿no? ¿Cuál es la reforma, cuál es el cambio fundamental que a su criterio plantea la reforma tributaria, finalmente, que es una de las tres en que finalmente se dividió la ley de reactivación económica? Bueno, en este caso concreto lo que se está planteando es justamente que paguen los que más tienen, los que son más privilegiados, los más ricos deben apoyar el hombro justamente para financiar este déficit que existe en el Ecuador, y con las reformas que va a plantear el presidente Lasso, aparte de esta, la de inversiones y la laboral, justamente se dé la reactivación económica con la, reducción del déficit, y con eso poder avanzar en una estabilidad de la proforma presupuestaria mucho más sensata y mucho más conservadora, que es lo que hemos planteado. No es afán de verle a todo malo, pero de alguna forma sí preocupa, y escuchando algunos comentarios, esto de que tributen las grandes empresas que vienen a ser las empresas más pudientes, las empresas que generan ciertos productos de consumo. Le subimos a esas empresas, y esas empresas lo que hacen es trasladar eso al precio final de los productos, y quien termina pagando es la gente. ¿Y ahí qué estamos ganando? Bueno, justamente lo más importante y lo que nos preocupa son los bienes de primera necesidad, ¿no? La canasta básica y varios bienes de primera necesidad no están grabados con IVA cero, valga la redundancia, y con eso, aliviamos a la clase media. También hay algunos impuestos y algunas deducciones tributarias que están planteadas en esta ley justamente para reducir esta carga que podrían tener algunos sectores de la economía para reducir en impuestos, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver la focalización en el hecho de que recibimos un Estado con un déficit enorme, y ahorita traigo a colación el tema de lo que pasó en Galápagos. El presidente logró posicionar el tema con aproximadamente un valor en publicidad o en medios de comunicación de $2.5 millones, pero gratuito, ¿sí? Solamente con acudir a antes se gastaban enormes o exorbitantes cantidades de dinero que iban a afectar directamente al gasto público. ¿Y qué es lo que impacta directamente también aquí? En la proforma antes había esta mala costumbre de incluir temas relacionados al gasto corriente como gasto de inversión, entiéndase sueldos, salarios y bonos. En este caso, lo que se está planteando en esta nueva proforma de manera conservadora es manejar las cuentas fiscales como debe de ser y como lo dice la técnica, ¿no? ¿Está garantizado que esto sea aprobado en la Asamblea? Bueno, yo no hablaría de una garantía, ¿no? Yo creo que los bloques deben trabajar en función de mesas técnicas, ¿no? De hecho, hoy arranca el plazo de 10 días que tiene la Comisión de Desarrollo Económico para recibir, al menos durante 5 días, a ciudadanos interesados, mesas técnicas, gremios, para aportar en el proyecto de ley, y en 10 días nos abocaremos al Pleno de la Asamblea Nacional para conocer el informe de primer debate. Yo creo que el consenso y escuchar a distintos sectores, a distintos partidos y a gremios es lo que nos va a permitir tener insumos necesarios para la ley, ¿no? Asambleísta, y previamente ya algunas bancadas conocieron el contenido de este documento. ¿Cómo ve usted en los momentos actuales? ¿Será mucho más fácil para el Ejecutivo la aprobación de este proyecto de ley?
Efectivamente, lo conocieron algunas bancadas, lo conoció, por ejemplo, gran parte de la bancada de Pachacutic, lo conoció también la Izquierda Democrática, la bancada del Acuerdo Nacional, lo conocieron la bancada del Partido Social Cristiano, UNES, etcétera, y hemos recibido insumos. De hecho, hubo varios insumos que aportaron Pachacutic y la Izquierda Democrática a este proyecto de ley y están plasmados en este documento. Entiendo yo, por ejemplo, que la Izquierda Democrática tiene una observación en función a la base imponible que habría para empezar a pagar impuesto a la renta. Lo conversaremos también en las mesas técnicas que está convocando la Comisión de Desarrollo y esperamos tener un informe de primer debate bastante consensuado. De todo esto, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿De todo esto se refiere a la ley en general? La reforma tributaria, bueno, que es vital. Lo importante es poder estabilizar las finanzas públicas, ¿no? No hemos estado acostumbrados a que exista un presupuesto acercado a la realidad, a nuestra recaudación tributaria, a nuestro problema que tenemos bastante evasión y elusión tributaria. No hemos estado acostumbrados a tener un presupuesto ajustado de acuerdo a nuestros ingresos. Por ejemplo, lo que se está presupuestando para la recaudación por barriles de petróleo es bastante conservador, aunque sabemos que el precio del barril de petróleo internacional está subiendo. En función de ello, yo creo que lo que más nos preocupa es que esta proforma sea devuelta con observaciones que finalmente no respondan a criterios técnicos. Tenemos un Ministerio de Finanzas bastante responsable y conservador, que es lo que se necesitan en estos momentos para poder avanzar en un dinamismo económico, que es lo que quiere el presidente Lasso. Veamos qué ocurre en los próximos días, en las próximas horas quizás, pero a partir de hoy empieza el trámite de algo fundamental, crucial. Yo diría ni tanto la proforma, porque eso finalmente tiene que ser parte de un trámite, o sea, no es necesariamente aprobación, pero lo que sí tiene que ser aprobado necesariamente es la reforma tributaria. Y ahora, ojalá haya un acuerdo, ojalá se converse, porque eso es fundamental. ¿En función de qué? ¿En función de qué? De financiar un hueco enorme, que es una carga terrible para la economía del país. Volvemos con más.